¿Alguien que me pueda hacer una reseña de lo que hablamos la semana pasada? Lo que me acuerdo por encimita, estuvimos hablando sobre como el nombre de hebreo, que no era para el pueblo hebreo. Digo que no era para el idioma hebreo, que era para el pueblo hebreo. Y después fue que se utilizó para el lenguaje como tal del hebreo. Se habló que el hebreo se perdió por 1900 años y se tuvo que volver a reestructurar o volver a formar otra vez para el siglo XIX, siglo XX. Por ahí que otro sigue por este me fue. Amén. ¿Quién más nos le aporta? Hablamos de varias cositas. ¿Quién más puede acordarse y decirnos algo? El Ben Judá. El Ben Judá sí fue parte de esa reconstrucción del idioma. Que empezó con el querer reconstruir el grupo sionista, que fue liderando para que Israel tuviera su tierra nuevamente, después de estar hablando de hermano Díaz, porque para 1948 fue cuando ellos vinieron en mayo 12. Mayo 14. Mayo 14 vinieron a poder obtener la tierra después de tantos años y recopilaron, como decía el hermano Díaz, el lengua hebrea, pero moderno. Exacto, un hebreo más moderno. Más moderno, con añadiduras del alemán, de los judíos, primordialmente de los judíos alemanes, se conocía como el yiddish o el judeo alemán. Exacto. Después hablamos de lo que era el idioma, ¿verdad? Del griego. Igual como el idioma hebreo, estuvimos hablando exacto, que hablamos de la evolución de las lenguas como tal y pudimos ver que el hebreo como el griego, cómo surgieron de una evolución de diferentes idiomas, diferentes tipos de escritura, que a lo largo de según se iban formando diferentes civilizaciones y pasaban diferentes generaciones, estos idiomas venían surgiendo, evolucionando, recibían modificaciones. En cuanto a la lengua hebrea, pasó a ser una lengua muerta, como bien decía el hermano Diepa, y no fue aproximadamente entre el siglo XIX y el siglo XX, entre ese periodo de tiempo, que entonces la lengua como tal se restaura y pasa a ser nuevamente la lengua oficial del pueblo de Israel como tal. Pues el griego no es la excepción. El griego como tal también fue parte de una evolución. Hablamos de lo que fue la era prehomérica, que fue donde los griegos como tal prácticamente se comenzaron a fundar, si pudiéramos decir eso, o empezaron ellos empezaron a nacer como un pueblo, como una nación. Se establece el idioma griego y fuimos viendo las diferentes etapas que atravesó ese idioma también. A lo que llegamos fue a que cómo Dios se valió de esos idiomas, no porque habían surgido con fines religiosos, sino que era el idioma que se conocía, la lengua que se conocía, y entonces, obviamente, pasa más adelante lo que es el griego a ser el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, que hablamos que se escribió, se conoce o se dice que se escribió en un griego koiné, que era el griego común, y pues ahí sucesivamente igual recibió modificaciones y vimos, por ejemplo, lo que era, ¿verdad? El alfabeto, el abecedario griego, que sigue siendo el mismo griego, pero con modificaciones. Hoy ya el griego koiné no existe. Hoy es un griego muchísimo más moderno del que se hablaba para los días de Jesucristo y los días de los apóstoles. Pero en cuanto a que si todavía el griego está vigente, sí está.
Lo que pasa es que ya no es el griego común, ya no es el griego koiné. O sea, todavía se sigue con algunos cambios, pero todavía se sigue el abecedario griego como tal, que como por ejemplo pueden ver ahí, el alfa, el epsilon. Así es que se menciona ese abecedario. Usted puede ver aquí, por ejemplo, alfa. Si yo le pregunto a qué le recuerda eso, tiene que pensar alfa y omega, principio y fin. Usted ve cómo del alfabeto, del abecedario griego, para poder ilustrar que Jesucristo es y fue y es un ser divino, utilizaron el mismo alfabeto griego. Alfa, la primera letra del alfabeto griego, omega siendo la última letra del alfabeto griego, y eso se utilizó para transmitir la eternidad, si puedo utilizar ese término, de Jesucristo, que Él es principio y que Él es el fin, que Él es el primero, Él es el último, Él es el alfa, Él es la omega. ¿Está viendo? O sea, que eso, por eso es que yo digo que la escritura no está por adornar, no está por hacer sentido simplemente, sino que ellos tuvieron que utilizar, aún utilizaron el alfabeto, el abecedario griego, que muchas veces se utilizaba para contrarrestar mucho lo que era el paganismo y la idolatría a los diferentes dioses, pero lo utilizaban con fines de ¿qué? Con fines de predicar el mensaje de la palabra del Señor. ¿Está viendo? Entonces, son cositas que a veces, pues, ¿verdad? Son importantes saberlas, son buenas saberlas, porque ahí usted puede ver, pues, que también se nos da a entender que el idioma en que se utilizó para escribir el Nuevo Testamento. ¿Está viendo? Entonces, quedamos en eso. Eso fue una breve, ¿verdad? Reseña, un breve resumen. Yo quiero entrar en algo hoy, algo bastante dinámico. Vamos a mirar un video. Yo espero que se escuche aquí, que se escuche en la grabación. Yo quiero que le presten atención a este video y a lo que va a decir, lo que el video como tal, que te lo pasen. Sí, no, esperamos que se escuche. Presten mucha atención porque ¿por qué yo traigo esto dentro de esta clase? Bueno, primero porque estamos hablando de los orígenes de la Biblia. Y obviamente mirar los orígenes de la Biblia tenemos que remontarnos a los principios como tal. Y claro, yo hubiese sido más sencillo yo simplemente pasarlo por encima y evadir muchas de estas cositas que hemos venido hablando. En realidad, si lo ponemos a mirar desde un punto de vista de que si yo tenía que traer toda esa información, en realidad no. Yo pude haberlo pasado por encima. Estos fueron los idiomas, esta es la Biblia, 66 libros, lo que ya en varias ocasiones les he dicho. Pero mi interés es que comprendan, como una vez dijo el hermano Diepa, el porqué del porqué. ¿Está viendo? Entonces, si conocemos la raíz, si conocemos sus principios bien, entonces podemos comprender el por qué entonces tenemos la Biblia en nuestras manos, cómo llegó y cómo se recopiló. Y hablando dentro de lo que era la evolución de las lenguas, para mí es importante poder tocar este asunto que vamos a tocar hoy. ¿Por qué? Por lo mismo, porque se utilizan el asunto de las traducciones o de la verdad que se utilizaron o se tradujeron, perdón, ciertas palabras equivocadamente, y cuando se entabla ese pensamiento pueden entonces introducir una doctrina errada, un pensamiento incorrecto. Yo siempre he dicho, todos estamos abiertos o todos tenemos derecho a nuestra opinión, pero nuestra opinión no puede ir por encima de lo que dice la Escritura. O sea, yo puedo tener una opinión de muchas cosas, opinión personal, pero mi opinión personal no puede tener más peso que lo que dice la palabra del Señor. Y otra cosa es que si me dejo llevar de opinión por opinión, entonces ya no deja de ser en un determinado tiempo una opinión y pasa a ser una verdad. Ya no es subjetivo, porque las opiniones son subjetivas. Las opiniones están sujetas a cambio. Hoy me gusta tal cosa, mañana no me gusta. ¿Ves?
Mi opinión puede ser cambiante, mi pensamiento puede ser cambiante, pero la verdad es absoluta. La verdad no es negociable. ¿Está viendo? Entonces, comprender esto que vamos a estar viendo, y esto es bien famoso, esto es bien popular, especialmente dentro del movimiento de raíces hebreas, que yo creo que, yo sé que con Chewy una vez di un estudio sobre de eso, y creo que aquí lo he mencionado varias veces. Ese movimiento está creciendo. Ese movimiento de raíces hebreas, lo que ellos intentan hacer es que la iglesia, los cristianos, vuelvan a lo que es la práctica del Antiguo Testamento, la práctica de la Torá, porque ellos entienden que la Torá es el plan original de Dios, no solamente con Israel, sino con toda la humanidad, incluyendo la iglesia, obviamente. Ellos infunden ese pensamiento. ¿Ves? Si nosotros, por ejemplo, ellos dicen que nosotros los cristianos todavía no hemos conocido al verdadero Mesías, porque el verdadero Mesías vivió la Torá, él cumplió la Torá, él guardó la Torá como tal. ¿Está viendo? Entonces, te van llevando por ahí, y si uno no conoce lo que este movimiento realmente procura impartir o infundir, podemos caer en ese error. ¿Está viendo? Entonces, uno de sus argumentos es acerca de los nombres. Eso es algo bien, pero bien palpante en este movimiento. Yo creo que la semana pasada más o menos así lo mencioné. El asunto de los nombres. ¿Ve? Tenemos que mencionar los nombres en su lengua original, porque cuando usted los cambia, el significado cambia, y si tú dices los nombres bíblicos en la lengua española, en cualquier otro idioma, tú le estás restando el significado, o estás ofendiendo a la persona al utilizar ese nombre en otro idioma que no sea su idioma original. En este caso vamos a mirar el asunto sobre el nombre de Jehová. Yo no sé cuántos aquí han escuchado de que si tú mencionas el nombre de Jehová en español, tú estás ofendiendo a Dios, porque Jehová significa el destructor. Ellos te dicen, no puedes decir Jehová, porque si dices Jehová, estás invocando al Dios de la destrucción. Eso es algo que es bien común en este movimiento, y ese movimiento se ha esparcido. Por eso yo, ¿verdad? Aunque fue de manera jocosa, y no estoy diciendo que sea eso el caso, pero se va viendo más o menos cómo nosotros en ciertos cánticos, ciertas personas que predican, usted los escucha que ya no dicen Jesús, te dicen Yeshua o el Mesías. O sea, se cohíben de decir Jesús, porque en una manera u otra, aunque sea de manera superficial, este pensamiento les ha trastocado la mente. Pero hay que prestar atención. Está viendo las alabanzas, Yahweh, no es que es malo, no estoy diciendo que no se canten, pero una cosa me lleva a la otra. Yo no estoy diciendo que ese sea el pensamiento de los que cantan originalmente esa alabanza o lo que le escribieron, pero es bien común que ya nosotros cambiemos el uso de los nombres como normalmente lo utilizamos, a comenzar a utilizarlo con su lenguaje original. ¿Está viendo? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Vamos a ver si el video se escucha, yo espero que sí. Le prestan atención y nosotros vamos a ir poco a poco para que vayamos comprendiendo este asunto. A ver si se escucha. Ya va viendo, ya dijo lo que significa, lo que él entiende que significa, lo que él ha estudiado. Él dice, busquen en internet en fuentes verídicas, pero yo puedo decir lo mismo. Yo puedo decir, busquen internet en fuentes que son confiables. Yo puedo decir lo mismo para establecer mi pensamiento. O sea que el internet como tal no me es válido, no me es vasto
para establecer un pensamiento, mucho menos una doctrina. Eso es lo primero. Quisiera agrandarlo, pero no sé dónde apretar aquí. No estoy viendo el... Está bien, ¿verdad? Ok, eso es lo que importa. Y que se escuche. Se me paró. Vamos a darle otra vez. Discúlpeme, era que estaba hablando con ella que están preparando las cosas para el funeral. Amén, amén. Vamos a darle a esto otra vez. No lo dice él, lo dicen los eruditos evangélicos. Gran cosa. Lo dicen ellos, pues yo tengo que creerlo. Gran cacahuate, como dicen por ahí. Eruditos evangélicos, y el individuo que usted vio al primero es mexicano, pero dice ser judío. O sea, es lo que le digo, este movimiento no es simplemente un asunto de traducción y que si el idioma, esta gente vuelve a caer o caen en un error a tal extremo que su nacionalidad se desechan de ella porque entienden que son parte de aquel pueblo judío, y si no son parte de aquel pueblo judío, no son parte de los pactos que Dios hizo con ese pueblo. O sea, usted va viendo poco a poco cómo esta gente cae en ese error. Así que ya sabe, lo dicen ellos o hay que creerlo. Wow. Que no escuchemos. Wow. El que tenga wifi aquí que lo desconecte. Because it interferes. Yo no tengo. Yo hubiera querido que se viera, pero déjame ver si yo lo tengo en mi teléfono. Aleluya. A ver, déjenme.
Pause it. Change your HDMI. Esperen, déjenme intentar esto, espérenme. Wow, yo ahí paré la grabación. Todavía está, ok. Why don't you just change the Chromecast and cast it from your phone on the Chromecast? Acá no lo tengo. Wow. Prácticamente lo que el video, lo que este individuo o estos individuos tratan de plantear en su, ¿verdad? En su error, obviamente, es que cuando nosotros mencionamos el nombre de Jehová, no estamos invocando el nombre correcto, de la manera correcta. Por lo tanto, al mencionar el nombre de la manera incorrecta, aquí tengo el video. Si tú buscas el nombre Jehová en internet, en fuentes serias, vas a encontrar que Jehová significa el destructor. Si es usted cristiano evangélico y pronuncia el nombre de ¿Se Jehová, escucha? tiene que No lo ponerle escucho. mucha atención a lo que a continuación usted verá en este video. Y esto porque el nombre de Jehová tiene un significado oculto que la mayoría de ustedes no tiene ni la más remota idea. Mis queridos hermanos evangélicos, al invocar el nombre de Jehová, usted está poniendo en peligro su propia integridad espiritual. Y no lo digo yo, no señor, lo dicen los mismos eruditos evangélicos, incluyendo al doctor Javier Palacios Celorio. El nombre de Jehová significa el Dios de la destrucción, que es el equivalente a Shiva, uno de los dioses más importantes del panteón hindú. Miren, Yod, Hei, Vav, Hei, Yahweh. Esta letra preciosa, la primera, nunca sonará como J, jamás. Yod suena como Y, por eso es Yahweh. Nunca sonará como Jehová, jamás, es una blasfemia. Busca en internet, Jehová quiere decir el destructor, búscalo. No me creas a mí, búscalo. A ver si, y no se dice Jehová, no es una Het, es una Yud. Yud, He, Vav, He, que no se pronuncia. No digas Jehová porque es una aberración. Es cambiarle las letras al nombre divino y entonces en vez de traer milagros trae todo lo contrario. Es muy importante ser cuidadoso en esto. Entonces tenemos, si el nombre del Eterno se escribe Yod, Hei, Vav, Hei, tenemos entonces 4 opciones para empezar. Yahweh, Yahweh, Yehuah, Yehweh. Tenemos la primera opción, entonces sería Yahweh. La segunda opción, Yahweh. La siguiente opción, Yehuah. La siguiente opción, Yehweh. Ahora, quiero que pongan atención en esta letra A y en esta otra letra A. Yahweh y Yehuah. Vamos a la siguiente. Yahweh, Yahweh, Yehuah, Yehweh. Las terminaciones con UA son femeninas. Anótenlo, por favor. Las terminaciones con UA son femeninas. Entonces, Yahweh la tachamos porque no puede ser el nombre del Todopoderoso, porque Yahweh es varón de guerra. Ahora, voy a entrar a cosas profundas ahorita. Yehuah también lo tachamos. Es hasta una irreverencia. Es decir, que no es el nombre correcto porque está terminando en A, que son terminaciones femeninas. ¿Son terminaciones qué? Femeninas. Y Yahweh es varón de guerra. El término Jehová
Entonces, en ese sentido, lo que él está diciendo ahí es que como termina en A, cada vez que en el hebreo una palabra termina en A, tiene una connotación femenina. Y el que sabe de gramática sabe que hay palabras, tanto en cualquier idioma, que se refieren a una fémina, pero no una mujer, sino que la palabra es femenina. Como por ejemplo, la mujer, la hermana, la esposa. Clara y evidentemente ahí tanto la palabra, ambas palabras están haciendo referencia a una mujer. Ok, en el texto hebreo también hay palabras que terminan con, o sea, que hacen referencia como a una femenina, o la palabra es femenina, pero no necesariamente esté hablando de que la persona o el lugar sea femenino. No sé si me doy a entender. Eso es lo que él está diciendo. Él está diciendo que como termina en A, pues lo lleva al hebreo, que es una realidad. Cuando usted va a algunas palabras que terminan en A, en hebreo es femenino. Él está diciendo como termina en femenino, pues le estás diciendo a Jehová que él es mujer. Y entonces para rematar dice, la Biblia no dice que él es mujer porque él es varón de guerra. ¿Está viendo? Y ahí van agarrando a la gente. Ajá, con eso te convenzo. Con eso. Permiso, maestro, pero también el que no sabe gramática y no sabe ni siquiera hablar su idioma, que fue a la escuela quizás no captó bien, eso ni siquiera hace sentido. Correcto, exactamente. Pero ¿qué hacen ellos? ¿Cómo lo tuercen? Yo he escuchado, yo sé que el pastor lo ha escuchado, no sé si ustedes lo han escuchado, varios videos, pero hay personas que piensan que, por ejemplo, la palabra espíritu, y esto lo usan para referirse al Espíritu Santo, es la palabra neuma en el griego. Neuma es espíritu. Pero como termina o como esa palabra neuma hace referencia a una fémina, o la palabra es femenina, ellos dicen, le estás diciendo al Espíritu Santo mujer. Por lo tanto, el Espíritu Santo es la esposa de Dios. ¿Está viendo? Se escucha pero esos son los pensamientos que hay, que están predominando. Y la gente que no conoce ni siquiera lo básico de la gramática, como decía la hermana, oiga, pero eso tiene sentido. Wow, mira, termina en A. Y en hebreo, UA siempre hace referencia es femenina. Pues estoy diciendo que Jehová es una mujer. ¿Está viendo cómo lo van cogiendo a uno? Se oye tan fino. Exactamente. Wow, ese hombre es terrible. Erudito, doctor. Pero mire, este mismo individuo fue el que dijo que en marzo 11 iba a empezar la gran tribulación. ¿Ve? En marzo 11 dio fecha, dijo que el anticristo iba a ser revelado y que en marzo iba a empezar la gran tribulación. Pues si esta es la gran tribulación, yo la paso con gusto. Así que hay que estar pendiente con estas cosas, con este tipo de personas, porque estas personas son bien convincentes en su. Claro, ¿qué lo lleva? El yod, hey, va, hey, la yod no suena como J, ahí le dice la J de Jehová. Espérate, no suena como J, ya ahí lo agarró. Y ya ahí le captó la atención. Yod es Yahweh, no puedo decir G porque no se menciona con la J. Y te van cogiendo y todavía estamos viendo el video, porque vamos a ir viendo cómo ellos hacen una mala conjetura de dos palabras completamente distintas que tienen su significado cada palabra, y cuando ellos la unen dicen, mira, estás diciendo esto. Pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Quiero ir con calma para que vayamos captando esto. Es un sustantivo propio femenino. Y aquí es donde entramos en cosas importantes, porque la Cábala dice que el Eterno tiene atributos masculinos y femeninos. La Cábala, ¿quién sabe quién ha escuchado de la Cábala? La Cábala es un sistema de interpretación judío o de los judíos que utilizan para interpretar la Torá.
Es casi como lo que nosotros usamos como la hermenéutica. ¿Ves? La cábala judía, pero ¿qué pasa? La cábala judía, el que no conoce los orígenes de la cábala judía, piensa que es un sistema interpretativo correcto. Pero la cábala judía, si usted busca, tiene sus orígenes del mundo pagano también. So, hay que tener cuidado porque como le dicen cábala judía, pues eso impresiona. ¡Wow! 4 niveles de interpretar la escritura. Oh, wow, qué tremendo. El espiritual, el literal, los mensajes ocultos dentro de la escritura. Y por ahí te van inmiscuyendo en ese pensamiento errado. So, él dice, la cábala judía dice que Jehová es varón de guerra, pero para saber eso no necesito la cábala. Porque la escritura misma dice que Jehová es varón de guerra. So, no necesito la cábala judía para que me diga eso. Porque la escritura como tal, sin conocer ningún sistema interpretativo como la hermenéutica, todo eso, no lo necesito en ese sentido, porque en ese contexto es claro, Jehová es varón de guerra. Eso no hay que interpretarlo mucho. Seguimos. No es así. Entonces, el término Jehová es un sustantivo propio femenino, no es su nombre. Si usted quiere glorificar el nombre de Dios y quiere funcionar correctamente, no es Jehová. Jehová no existió en los tiempos de Jesús. Ese nombre no existió en los tiempos de Jesús. Se inventó por Pedro Galatino en el año 1520 después de Cristo. Antes de eso no se usaba. Jesús jamás usó la palabra Jehová. Esto es un híbrido que no existió en los tiempos de Jesús. Eso no existía en los tiempos de Jesús. Un invento, un híbrido. Un erudito hebreo como Esenio dice Yahweh es lo correcto. Las primeras 3 letras están firmemente establecidas. Ya. Por lo tanto, hace mucho sentido el nombre Yahweh como el nombre de Dios. Le digo a estas personas, si ustedes realmente quieren glorificar el nombre de Dios, usen este nombre. Usen este nombre. Y muchas versiones protestantes ya están usando Yahweh, como la New English Bible, por ejemplo, ya usan Yahweh. Jehová no es el nombre de Dios. Bueno. Va a decir ahí, pero ahí está. Ustedes captan la idea. Yo le voy a enviar el video. Yo me hubiera gustado verlo aquí, pero ni modo. Ustedes captan la idea. Yo le voy a enviar el video al chat para que lo vean con más calma. So, Jehová significa destructor. Uno de los argumentos que ellos utilizan dentro de otros que es femenino, ¿sabes? No se puede decir porque estás llamando a Dios o a Jehová, lo estás llamando mujer, eso no te puedes referir a él de esa manera. So, nosotros, esta imagen se ve un poquito, no sé si la ven, se ve un poquito como borrosa. ¿Se ve bien? Y si la agrando más. No se ve. Qué batalla. Qué batalla. Como dice Paco. ¿Se ve mejor? Sí, lo ven. Allá lo ven, los hermanos. Ok, miren, vayan apuntando. Yo quiero que tomen apunten. Tomen apuntes. Yo envío las imágenes después al chat. Yo envío las imágenes después. Vayan apuntando estas 2 palabras. También usted, hermanito Chewy, tome sus apuntes. Dale pausa, Pero podía pedir un papel aquí. Bueno, vayan apuntando esta palabra G y sepárela así mismo. Sepárela así como usted la ve. Ahí, con la línea en medio. Exacto. Jehová. Ok. Estas 2 palabras, cuando usted las une, obviamente, ¿qué dice? Jehová. ¿Verdad que sí? Son 2 palabras que cuando usted por ejemplo, ellos dicen que el nombre Jehová tiene un significado en hebreo, ¿ok? Castellano, exacto, que el castellano es español, es Jehová.
entonces ellos dicen, esta palabra G, la palabra G sola, es una palabra en hebreo que significa he aquí. Si usted busca esa palabra en el hebreo, usted va a encontrar que significa he aquí. G, así mismo, J-E significa he aquí. También quiere decir miren. Eso significa eso literalmente. Cuando usted lo busca solo esa palabra. Si el que lo quiera buscar, la palabra Strong o el número Strong es 1887. Usted lo puede buscar en internet o yo le puedo enviar la información. No hay ningún problema con eso. Hermano, permiso. ¿Qué significa la palabra? G. He aquí. He aquí. Así mismo, he aquí. También significa miren. Así mismo, miren. Exacto. Ahora, la palabra Jehová, separado. Estamos viendo la palabra separada. La estamos, en vez de mirarla junta, la estamos viendo separada. La palabra Jehová significa ruina y quebrantamiento. Tiene varios significados que yo se los voy a mostrar. Ahora mismo estamos viendo que es ruina y quebrantamiento. Es Jehová, exactly. Jehová significa ruina y quebrantamiento. So, ¿qué ellos te dicen? Como la palabra G significa he aquí o también significa miren, all right? Eso es su significado. Y la palabra Jehová significa ruina y quebrantamiento. ¿Qué hacen ellos? Cuando ustedes la unen, ustedes están diciendo, he aquí el Dios de la ruina, el Dios de la destrucción, el Dios del quebrantamiento. O sea, ahí hay una falsa conjetura o una falsa etimología. Están agarrando dos palabras que significan completamente dos cosas diferentes, la están uniendo y dicen, miren lo que ustedes están diciendo. Ustedes están diciendo, he aquí el destructor. He aquí la ruina. He aquí el quebrantamiento. All right. La vimos dos palabras por separado. Van conmigo, ¿verdad? Vamos a ver si aquí me deja a la próxima gráfica. Ok, miren aquí. Lo mismo. Dice, llamar a Dios por Jehová es muy peligroso. Estoy leyendo la gráfica. Eso porque cuando pronuncias a Jehová, estás diciendo en otra lengua Dios destructor. La palabra Jehová, que en hebreo ya lo estábamos viendo, significa ruina, también significa desastre. Significa calamidad, mal deseo, abismo, destrucción, miseria. Eso es lo que significa esa palabra. Jehová, sola. No importa cómo usted la busque, dónde la busque, significa eso. So, cada vez que, por ejemplo, si yo fuera a leer, que yo le tengo aquí unos ejemplos. Ok, por ejemplo, Jehová es destrucción en forma de pregunta. Entonces, si yo formulo una oración solamente con la palabra Jehová, yo entonces diría, esa construcción fue una ruina. Esa es la palabra equivalente de Jehová. ¿Ok? En español simplemente estoy utilizando la palabra Jehová, formulé una oración, esa construcción fue una ruina. La viuda siente un gran Jehová, que es agravio ante la pérdida de su esposo. Simplemente estamos formulando oraciones con la palabra separada como tal. Eso es lo único que estamos haciendo para que comprendamos que sí, la palabra Jehová significa eso mismo. Ve, ese perro es un destructor porque me mordió todos los muebles.
¿Qué palabra es esa? Destructor, agravio, ruina. Jehová. En hebreo. Cogimos la palabra Jehová al español, la traducimos, ruina. ¿Ve? Destructor, agravio. Todos en la vida pasamos por un quebrantamiento. Nuevamente, Jehová. La familia de Roberto está en quebranto. No importa cuál sea, ahí debía haber puesto tu tormento, pero no importa cuál sea tu tormento, Dios está contigo. La humanidad está llena de iniquidad. Todas estas oraciones usan la palabra Jehová. ¿Está viendo? Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos te dicen entonces que cuando tú unes la palabra Jehová, estás diciendo el Dios de la ruina. Dos palabras completamente separadas que significan dos cosas completamente diferentes. Y como significan eso mismo, la palabra G significa ¿qué? Es aquí. O también significa miren. ¿Y Jehová qué significa? Destrucción, ruina, quebrantamiento, agravio, iniquidad. Hay que manipular. Exacto. Las palabras y los sucesos diferentes y lo ponen para distorsionar el nombre de Dios. Y cuando lo distorsionan, entonces empiezan a explicar en hebreo o en el griego el significado que ahora en hebreo, pues Jehová, destructor. Exacto. Pues empiezan, y ahí que empieza el meneo, el asunto. El meneo de la traducción, del significado, depende, porque cuando vienen diferentes significados, exacto. Cogen lo que ellos quieren, sus pensamientos, pero lo más acercado a lo que ellos quieren, a lo que ellos puedan tomar. Es correcto. Entonces ahí es que viene el demonio. Exacto. Está viendo, entonces eso lo que están haciendo ellos es una mala conjetura. Yo no puedo decir, porque es como decir, por ejemplo, el nombre Carmen. Está compuesto por dos palabras cuando usted lo rompe. Car es ¿qué? Carro. Men está en plural, es hombres. ¿Qué es lo que usted está diciendo entonces? Que no podemos llamar el nombre de Carmen porque está diciendo hombres de carro. ¿Está viendo? O carros de hombre. Eso es una mala conjetura. No puedo decir que porque esta palabra significa esto y esto significa lo otro, y al unirlo estoy invocando el nombre incorrecto de Jehová. Porque Jehová es la transliteración al castellano, que es equivalente a que lo estuvimos viendo la semana pasada. ¿De dónde provino? Si lo podemos, déjeme ver si lo encuentro aquí. A ver si salí, ¿no? Ok. A ver si me acuerdo del slide. Alabado sea Jesucristo. Déjame ver si es este. Mírelo aquí. ¿Lo ven, verdad? Kinda. Let me... Bueno, se está tomando un poco de tiempo, como siempre. ¿Quién va captando la idea? ¿Quién produce conmigo? Vamos a ver. ¿Quién dijo amén?
Porque produzca conmigo. Sí, no, se entiende, porque el querer coger una palabra y dividirla en, como yo he visto unos cuantos videos que dicen la persona en inglés, fat, and her. Si la junta, ¿qué significa? ¿Qué dice? Father. ¿Ves? Son dos palabras diferentes, una que significa gordo, una que significa ella, cuando la junta significa padre. Y esta gente, por X razón, que esas palabras no se pueden decir. Exacto. Porque aunque tú la puedas dividir en dos sílabas o en dos palabras diferentes, tienen un nombre que totalmente cambia el significado de ambas palabras. Para ellos, correcto. Pero que nadie sabe en realidad cómo que se dice, ¿right? En realidad no tiene pronunciación. No, ahí es donde sabe. exactamente. Ellos están buscándole, juntando de una forma u otra a ver cómo suena mejor. Exactamente, pero en realidad no hay cómo pronunciarlo. Hermano, podemos decir que porque para ellos, huevo de York, ellos están cogiendo estas dos palabras y dándole significado, ¿verdad? Y dándole pronouns en verb, en The whole nine. However, lo que en hebreo, Coranco, Jehová, o Jehová, para ellos, no quiere decir que mundialmente, it means the same. Right. So, el que no sepa o no has no knowledge at all whatsoever, lo pueden confundir, lo pueden atrapar. Claro que sí. Y por esa equivocación lo pueden llevarlo a ellos en un espíritu de confusión. Claro, porque es que mira, es como cuando ellos al principio del video, ¿ves? La letra Yod, que es una Y, cuando tú la buscas es una Y. So Yod no es J. Te dicen pues, si no es Yod, si no es J y es Yod, no puedes utilizar la palabra G o la J, porque no estaba. Pues claro que no estaba, porque en la gramática hebrea o en el alfabeto hebreo no existía la J. No existía. En el habla hebreo no existe la J. No existe. Pues clara y evidentemente la tenían que escribir ¿con qué? Con aquello que era propio de su abecedario. Con lo que ellos tenían con lo que ellos tenían, con lo que era su estructura gramatical. Está viendo, con lo que ellos utilizaban para comunicarse. Pues ahí te cogen. No era J, era Yod. Y como decía el hermano Diepa, no tenía pronunciación. Lo que pasa fue que se le vino dando pronunciación para que entonces... Sí, el idioma, y se le vino dando pronunciación para que las personas no pronunciaran el nombre de Jehová incorrectamente. ¿Está viendo? Entonces, la semana pasada vimos, mire por ejemplo esto acá, que lo vimos, estas letras. ¿Cómo se pronuncia eso? No tiene pronunciación. ¿Lo ven ahí? Claro. Pero es lo mismo porque la H en Puerto Rico tú no la mencionas. Y aquí la H viene siendo como silenciosa. Exactamente. Viene siendo prácticamente lo mismo. Entonces, el problema es que estas 4 letras, aunque usted le busque pronunciación, no tiene. No tiene. Es silent. It's a silent letter. Todo aquí, todo. Esas aquí estas 4 letras no tiene pronunciación. Esta acá también no tiene pronunciación. ¿Está viendo? ¿De dónde salieron así? ¿Tú sabes de dónde salieron? De aquí, del tetragramatón.
Por eso, pero eso está en los papiros, esas 4 letras estaban en los papiros. Estaban en algunos, sí. Estaban en algunos, sí. En mi idioma es I. Y, porque la I y la W, Dime. También tenemos que entender que esas letras no son las letras originales. Que ahí es donde viene el problema. Porque esas letras son para nuestro abecedario, no es para el hebreo. Son letras hispanas. Para el hebreo es algo totalmente diferente. O sea, para ellos sí se puede pronunciar, porque para ellos fue en la lengua de ellos en la cual se le dio. Ahora, el querer interpretarlo a cómo significa o qué son las letras en nuestro idioma, ahí es donde hace la confusión. Y en hebreo, ¿cómo se dice eso que está ahí? Bueno, ellos lo pronuncian como estaba diciendo el video, Yod Hei Ba Hei. Yo soy el que soy. Yo soy. Exacto, yo soy el que soy. Así es que ellos lo pronuncian, las abreviaciones, exacto, porque ellos comprenden, o sea, ellos todo. No, es la pronunciación. Esa es la pronunciación que ellos le dan. Así es, Yod Hei Ba Hei. Eso es todo. Son esas 4 letras le dieron esa pronunciación. En hebreo. En el escribir hebreo. Exactamente. Original. No en la YHWH. Por eso. Entonces, ahí es donde está la gran confusión, porque en el hebreo original sí tiene significado, pero cuando lo interpretas o lo cambias a nuestro idioma, no hay significado. Y ahí es donde uno, ¿verdad?, tiene que entrar en estos asuntos, porque fue un idioma completamente que pues era propio de ellos. ¿Está viendo? Era propio de ellos. Entonces, cuando nosotros vamos viendo, según se fueron, por ejemplo, aquí se fueron añadiéndole vocales, era para que la palabra, para que el nombre como tal tuviera una pronunciación, para que aparentemente se asemejara a la pronunciación correcta. Pero es que cuando usted procura acercarse a la pronunciación correcta, nosotros no la vamos a poder pronunciar. Cuando le pusieron la letra, el propósito no fue cambiarle el nombre, fue darle una pronunciación, no era buscarle... Es así de sencillo. Es así de sencillo, pero este movimiento del doctor, ¿ve?, mete ese pensamiento en la mente de la persona. ¿Está viendo? Entonces van diciendo, pero mira, termina en femenino, pues no lo puedo decir así. Y lo mismo vamos a entrar en el nombre de Jesús, que viene siendo lo mismo. La misma mala conjetura de querer agarrar 2 nombres que tienen completamente un significado completamente diferente, lo unen y te dicen, mira, es que tú no lo puedes decir de esta manera, porque estás invocando el nombre de la manera correcta, de la manera incorrecta. Entonces, en una ocasión, yo hablando con alguien de República Dominicana, entramos en esta dinámica de la pronunciación del nombre. Y yo nada más lo callé con una sola pregunta. Yo te hago una pregunta. Si yo pronuncio el nombre de Jesús en el idioma mío español, ¿yo pierdo mi salvación? Me contestó que no. Le dije, pues ahí se cayó tu argumento. Ahí se cayó tu argumento. Todo ese asunto, ese deletreo que tú me diste, se te cayó. Es inválido. Sí, porque nosotros no podemos mencionarlo en hebreo que si Yahweh o Yahvé o porque nosotros somos hispanos. Correcto. Y si yo lo invoco con Jehová y me funciona, pues así yo me voy a quedar. Ahora dice que si tú no sabes decir el nombre o pronunciar el nombre completo, porque esto es espiritual, Dios sabe lo que tú quieres decir. Exactamente. ¿Y por qué los demonios escuchan ese nombre de Jesús? Exacto. Y entonces los testigos de Jehová dicen que solo se pronuncia. Eso viene prácticamente siendo el mismo asunto.
Para ellos así es que se tiene que mencionar Jehová. No puedes decir Dios porque pues se le llamó Jehová en el Antiguo Testamento. Viene siendo casi lo mismo. ¿Está viendo? Tampoco se puede decir Yeshua. Si lo van a pronunciar bien, tiene que decir Yeshua. Que esa es la manera correcta. Vamos a ir los técnicos, pues. Vamos a ir los técnicos con esa. ¿Ves lo que les digo? ¿Ves lo que les digo? Él probó mi punto. Ayúdalo, Dios. No, esos son otros que están más perdidos. Lo digo, esta gente de las raíces hebreas que quiere que nosotros empecemos a decirle el nombre Yeshua. Si lo van a pronunciar bien, como lo pronuncian ellos, es Yeshua, no Yeshua. Hay diferentes maneras de pronunciarlo. No, esos son tonos. A eso es que yo voy. A eso es que yo voy. Porque si tenemos la pronunciación, mire, vamos a entrar en ese asunto ahora. Aquí. No, pero fuera de broma, estamos entendiendo el problema y cuál es lo que hay que tener cuidado. No se deje mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Dijo Pablo. Mira, estábamos tratando de el que no se volar y se guste bien y lo confunden. Estoy buscando las diferentes pronunciaciones. Pero maestro, eso no es para como 2 semanas más. ¿Qué cosa? No. Porque dicen que hay diferentes pronunciaciones, pero ¿cómo es posible? Es lo que no entiendo. ¿Es así o es asá? Mire, diferentes pronunciaciones, aunque el varón aquí no lo entienda. Mire, esto es, yo puedo hacer el ejercicio, puedo ir si quieren a la interlineal como tal, pero lo tengo aquí mismo. La interlineal es una página que te traduce las palabras de español al griego. Yo les puedo mostrar después la página. Es algo, mire, esto es una de las pronunciaciones. Yeshua. Ahí hay una pronunciación. Pero esta palabra también es conjuntada. Esta es una palabra compuesta. ¿Ok? Mire, Yeshua se pronunciaba así. Pero también, que quiere decir algo salvo, liberación, aquí auxilio. Eso porque los nombres tenían significado como tal. No era simplemente nombrar a las personas por nombrarlas. Si esto me ayuda. Mire, Yasha también se pronunciaba así, que es el que está haciendo referencia al mismo Jesús como tal. Yeshua, Yasha, Yashua está hablando de la misma persona. Porque si entramos en el asunto de la pronunciación, pues entonces caigo en el que no puedo mencionarlo en mi español. Este es griego. Sí, correcto. Porque esto es importante entenderlo. Cuando yo hablaba con el pastor Elías ayer, estábamos hablando de esto mismo. Estábamos hablando de lo importante que es conocer. Yasha es un nombre para Jesús, que no solamente se le daba a él como tal, porque cuando miramos el nombre de Josué, también se le daba el nombre Yashua o Yeshua o Yeshua. Pero ¿por qué se le daba? Porque era un libertador. ¿Está viendo? Era un libertador. Jesús fue el libertador y ese fue el nombre que en hebreo, o en este caso el griego, se le dio como tal. ¿Está viendo? Y si voy al asunto, antes de entrar en lo que hablé con el pastor Elías, si es así, que la pronunciación correcta, pues no puedo mencionarlo en mi español. Tengo que mencionarlo como él
como él estaba diciendo. Entonces entro en la dinámica que ellos me están planteando, que no lo puedo decir en español, porque ya mismo vamos a entrar en lo que ellos dicen que significa ese nombre. ¿Está viendo? Okay, hermano. I want to see if I got it right. Ese nombre Yasha es Jesús, en hebreo. Griego. Ya. Okay. Yeshua es En griego. ¿Cómo sería en hebreo? Yeshua. ¿Cuál es el de hebreo? Profe, ¿cómo sería entonces en hebreo? Sería así. También. Sí. Yeshua. El primero que enseñó, ¿verdad? Sí, el primero pero que aquí lo tienen en griego. Esos diferentes nombres, Yahshua, Yahshua, esos nombres, ¿eran en ese tiempo o eso ahora que son, o en ese tiempo lo llamaban diferentes nombres? Lo llamaban, lo que querían hablar de él, quizás. Lo llamaban de diferentes maneras refiriéndose a la misma persona. Por eso, dependiendo quizás a lo que querían decir de él, le cambiaban un poco el nombre. Exactamente, pero por eso te digo, pero se referían a la misma persona como tal, exactamente. Que eso no es de ahora, eso de... No, eso no, obviamente, porque por ejemplo, el idioma que hablaba Jesús, o que también hablaba, o el que sí hablaba, mejor dicho, en el idioma, en el koiné, en el común, utilizaban ese nombre. Cuando alguien de habla griega se llegaba a uno de los apóstoles para mencionar su nombre, no lo decían en hebreo. Porque ahí caemos en lo que estábamos diciendo, en lo que él estaba diciendo. Si es verdad que lo tengo que pronunciar así, pues entonces caemos en lo primero que mencionamos del video, que no lo puedo decir en otro idioma que no sea en el idioma original, porque eso es lo que estamos tratando de desargumentar. En el idioma original, que no era el original, que eso era lo que estaba hablando. Que no tenemos que decirlo en esa lengua original. Que no podemos decirlo en nuestro idioma. Jesús, Jehová, mi Salvador, mi auxilio, mi pronto socorro, son palabras que van que significan eso, se refieren a la misma persona. ¿Está viendo? Entonces, si caemos en ese pensamiento, nos vamos inmiscuyendo en que no lo puedo entonces decir así. ¿Ves? Como él estaba diciendo, por eso digo, hay que tener cuidado. Disculpa que te señale, pero hay que tener cuidado, porque si es así, tengo que creer lo que ese individuo dijo en el video. Para que no me malinterprete, yo lo estaba diciendo a ellos, no conforme a lo de nosotros, para mí, vamos a decir, pero yo digo ellos, cuando ellos salen con lo que de Yeshua HaMashiach, si nosotros no podemos decirlo de esta manera, pues ellos tampoco pueden decirlo de cualquier manera. Hay que pronunciarlo tal y como está supuesto pronunciarse, según ellos, que no es Yeshua, que es Yeshua. Seguro. Mira aquí. Ok, so vamos a mirar lo que ellos dicen, lo que ellos plantean. Mira acá. El que era, el que es y el que ha de venir. Oh, sí, que estábamos hablando sobre. Estaba ahí como inquieta. Estábamos hablando sobre la importancia que es conocer los términos griegos, pero lo difícil que es aprenderlo como tal. Porque si vamos al idioma solamente, es como cuando usted aprende un idioma nuevo que tiene que ir desde la raíz, desde el abecedario, desde su pronunciación, como las vocales y así sucesivamente. Porque de hecho, yo le decía a él que yo tomé 3 meses clases del griego bíblico, pero yo me tuve que salir, que yo creo que lo he dicho aquí, me tuve que salir, no porque no me como que no me creía incapaz de terminar el curso. Lo que pasa es que eso se requiere tiempo, dedicación.
Hay personas que dicen, no es importante conocerlo. Si es importante porque no se escribió en español. Si es importante, ok, quizás no vamos a entrar en hablarlo. Hoy mismo estaba viendo yo un debate acerca de la, ¿cuál era? De la Trinidad, o si Jesús era Dios. Pero el debate era demasiado de alto para lo que nosotros conocemos, porque ellos estaban hablando, eran dos personas de habla hispana, pero estaban debatiendo según el griego, de diferentes griegos, diferentes pronunciaciones y diferentes terminologías en griego. O sea, el testigo de Jehová venía con las palabras griegas a la cual él decía que Jesús no era Dios. Pero el que sostenía que sí Jesús, o sea, no estaban citando simplemente la Biblia. Estaban yendo al idioma al cual se escribió. O sea, era un debate más allá de lo que, de alta jerarquía, por decirlo así. Lo que estoy diciendo es que aunque quizás nunca lleguemos a dominar y hablarlo así tan fluidamente, pero que podamos comprender lo básico. Que yo he escuchado gente decir, ¿qué importa lo que se escribió? Pues a mí sí me importa, porque no se escribió en español. No se escribió dentro de mi cultura. Y ahí crean muchos problemas, que no me voy a meter ahí, porque si no, le reviento la cabeza a todo el mundo. No se escribió dentro de mi cultura, no se escribió la Biblia. Jeremías no era puertorriqueño. Isaías no era dominicano ni nicaragüense. Y no eran americanos. Ellos escribieron dentro de una cultura muy diferente a la nuestra. Bueno, vaya viendo. Miren. El nombre. Vamos aquí para. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús, dicen ellos que es un nombre pagano. ¿Ok? Ellos dicen, atiendan qué es lo que ellos dicen. Que significa, ellos dicen que el nombre de Jesús significa cerdo o caballo. Aquí vamos por la misma línea de lo cual fue el nombre de Jehová. Que hicieron lo mismo. Pero es algo que es muy común dentro de este movimiento de raíces hebreas o ¿verdad? Los famosos judaizantes, que vienen siendo lo mismo. Dicen ellos que el nombre de Jesús es pagano y que significa cerdo o caballo. Ahora, razón para eso es, por ejemplo, que en la palabra latín hay dos palabras. IE. Así mismo, como usted lo está escuchando. IE. Nuevamente, dos palabras que significan dos cosas muy diferentes. ¿Ok? Que cuando si usted fuera a buscarla, IE significa lo que dice ahí. Es decir. Y la palabra sus. Separado. La estamos viendo igual que hicimos allá. La estamos viendo separado. ¿Jesús? No, sus. Y a sus. Solamente sus. Que quiere decir cerdo. No, lo que estamos viendo es que es cerdo. En ese idioma, en latín, cuando tú buscas la palabra sus en latín es cerdo. Cuando buscas la palabra ie es decir. Eso es lo que significa como tal. Eso todo es en latín. En latín, aquí estamos viendo exactamente en el latín. Sí, pero el nombre de Jesús, pero es porque en el latín es Jesús. Ajá. Acuérdate que cada idioma se escribe diferente. Exacto. Jesús en el español también. Ve aquí conmigo, ve aquí, en este, aquí. IE, aquí lo estamos viendo según el latín. IE, es decir, esa solamente. Sus, cerdo, esa solamente. Cuando la unes, es que Jesús, no, Jesús. Te dicen, Jesús, estás diciendo que Jesús es un cerdo.
Cuando la unes, cuando la unes en latín y dices y Jesús, no estás diciendo el nombre original, no lo estás pronunciando correctamente. Le estás diciendo al Mesías, le estás diciendo cerdo. Por eso, exacto, nosotros. O en este caso, ¿verdad? El latín, pero ustedes, exacto. Ahora, ellos dicen que la G, que es lo mismo que vimos al principio, G, pero aquí cuando es con Jesús se utiliza también G, ¿ok? G, ¿qué significa? Que lo vimos ahorita. Es aquí, mire. Pero en hebreo. En hebreo, claro, y aquí estamos viendo el hebreo. Exacto, G. Sus, en hebreo, que yo le puedo dar las palabras, o sea, esto no fue que yo me lo inventé. Esto no fue que yo, no, estuve ahí buscando porque cuando no le ponemos mente a esto, caemos en estos errores. No fue que yo, no, esto fue porque me puse a buscar, me puse a indagar cada palabra por separado. La palabra sus es saltar, brincar o caballo. En hebreo. Correcto. Cuando la unes, estás diciendo que es aquí, miren, brincar, saltar el caballo o bestia. ¿Qué te están diciendo? Que le estás diciendo al Mesías que es un caballo, que es una bestia. Mírenlo aquí. Miren aquí el que salta, el que brinca, el caballo, la bestia. ¿Está viendo? Esta parte de abajo, no sé si la ven. Sí, ya. La pueden ver, ¿verdad? No sé si la pueden ver porque... En griego, apúntenlo por si no lo pueden ver. En griego está la palabra Iesos, que es I-E-S-O-U-S. Yes, Iesos. Entonces ellos te dicen, tampoco lo puedes decir en griego. ¿Qué significa? Porque hay Zeus, un dios pagano de la mitología griega. Cuando se tradujo el nombre Yeshua, los nombres que estuvimos viendo del hebreo al griego, se utilizó la palabra Iesos. Ellos dicen, no, está incorrecto, porque utilizaron un nombre que era del nombre Zeus, de un dios pagano. Estoy un poco confuso. Yeshua era el nombre que se le daba a Dios. A Jesús. En el Antiguo Testamento. Bueno, en el Nuevo. Sí, porque no estaba en la lengua hebrea. Yeshua es hebreo. Yes. Y se escribió en el Nuevo Testamento, pero hebreo. No, en griego. Se utilizó el nombre Iesos en griego. Y Yeshua en hebreo. Y Iesos es esta palabra griega para Jesús, para Yeshua o Yahshua o Yasha. Exactamente, es Iesos. La parte de abajo, sí. La definición, que es el nombre de Zeus, un dios pagano. Así que en todo ellos le han buscado algo. Le han buscado algo. En todo le han buscado que no lo puedes pronunciar porque significa esto. Y te llevan a las palabras, mira, G, es aquí. Jehová, destrucción, ruina. Lo unen, te dicen, mira, estás invocando el nombre de del Dios destructor. Pero vamos. Lo dividen en dos, buscan los significados y te lo unen. No te dicen, oh, Jehová significa esto, sino que dicen, oh, G es esto, Jehová es esto. Y lo unen y te dan un significado que el que no sabe estas cositas que estamos viendo, lo confunden. Y mucha gente ha caído en esto, hermano. No solamente eso trae confusión, duda y inseguridad. Y eso es una estrategia de nuestro adversario, ¿verdad? Para confundir a la humanidad. 100%. Entonces, de esto también yo voy a hablar mañana un poquito de eso. Claro. Aquí lo que... Mañana yo voy a hablar de lo que es... No se diga, eso se queda en secreto.
No, yo tengo que guardar sus espaldas. Oye, yo tengo que guardar sus espaldas, dice él. Todo esto es manipulado para manipular a la gente. Claro. Porque el idioma tiene muchos dialectos, tú sabes. Entonces, eso lo que está haciendo es manipular para coger el que es fácil. Claro, el que es fácilmente removido, el que no tiene un fundamento. Sí. ¿Ves Porque cómo? hay muchas personas, desafortunadamente, y especialmente la gente que no tiene una relación con Dios, son manipulados, porque yo puedo traer a mi hija de ejemplo, que ella escuchó por alguien en las redes sociales que el Dios era el universo. ¿Tú me entiendes? Y ahora que ella, por mi testimonio, la gloria sea para el Señor, ella sabe que hay un Dios. Tú sabes, y ella constantemente, hasta hoy mismo me dijo, mami, es Dios. Correcto, ¿sabes? correcto. Eso es como, mira, como usted decía al principio sobre la manipulación y va atrás a lo que dijo el pastor también. ¿Sabe? Ahí podemos ver la estrategia diabólica, la agenda satánica que es obviamente orquestada por el enemigo para confundir a la humanidad. Y usted se va a encontrar con personas que le van a decir esto. Está bien, quizás nosotros, obviamente, porque ya tenemos convicción, yo les soy sincero, dudo que ustedes le crean a un individuo que se encuentren por ahí que decir el nombre de Jehová en español es incorrecto. Yo sé que no, pero cuando usted se puede sentar con esa persona, no solamente, como decía la semana pasada, que te va a llevar el diablo y ahí lo suelta, poder sentarse con él y explicarle, mira, ven acá, quizás tú estás malentendiendo esto. ¿Has considerado que aquí hay un conjunto de dos palabras compuestas? Que una cosa significa esto, lo otro significa lo otro, y tú lo estás uniendo y lo estás malinterpretando. Estás cogiendo dos palabras, como decía el hermano Chewi, con el ejemplo que él dio y con el que yo di con el nombre de Carmen, estás haciendo lo mismo. ¿Sabes? No es solamente, claro, solamente decirle, no, tú estás mal, te va a llevar el diablo. No. Que usted pueda tener una conversatoria con ellos y tratar por lo menos. El que convence es el Espíritu Santo. Pero ¿para qué estamos nosotros? Instrumentos de Él. ¿Está viendo? Entonces, con poder comprender esto es muy importante porque nos lleva a ver dónde está el engaño de ellos. A ver cómo es que ellos manipulan el asunto. Porque tú escuchabas el video y tú decías, no, ese hombre está loco. Ustedes lo pudieron haber escuchado, no, ese hombre está loco. Cuando el video de los, porque así fue que empezó, que ya las 7 semanas se están manifestando y que estábamos viviendo las primeras 3 y media semanas. Yo me empecé a reír, ¿verdad? Yo de verdad, yo dije, esta gente está loco, yo pido de mami, se lo dije a mami. Y dije, mami, de verdad que esta gente está cansada de que estamos viviendo las últimas 3 semanas, la primera vez. Sí, que ya estábamos entrando en la gran tribulación. Yo dije, wow, mami, si es así, esto es fácil. Es un mame. De casualidad, no es el mismo que estaba hablando también de que tuvo de Adán y Eva, de que, ¿cómo se llama? Que Abel era, que Caín no era hijo de Adán, sino de... Son muchas cosas que hay que tener cuidado. Por ejemplo, mi nombre Ada, ¿verdad? Este nombre, si tú lo buscas en hebreo, tiene un significado. Si tú lo buscas en otro país, tiene otro significado. Exactamente. Son malas, ¿sabes? Son malas conjeturas, ¿sabes? Y es como decía el pastor, y yo me voy a anclar ahí, es un mover del mismo diablo para engañar a la humanidad. Porque si vamos a venir a lo de la pronunciación, entonces vamos a preguntarnos por qué responden los demonios cuando invocamos el nombre de Jesucristo. ¿Por qué responden? Porque se supone que no respondan a ese nombre cuando usted lo pronuncia, mejor dicho, de esa manera. ¿Me entiende? ¿Por qué cuando nosotros constantemente estamos en oración y clamamos al Señor, Jehová Dios de los ejércitos,
o vemos nuestras peticiones contestadas. ¿Sabes qué? Ok, quizás alguien diría, no es necesario que tú entres en esta matemática. Está bien, no hay problema porque tenemos la experiencia. No hay problema con eso. Pero la experiencia, a veces la experiencia no es basta para contrarrestar esto. Necesitamos meternos al terreno de ellos. ¿Ves? Por ejemplo, miren, para seguir aquí, déjenme, yo creo que es esta también. Yo creo que, bueno, esta ya yo se la mostré en la otra gráfica. Ok, miren esta. En griego también. Esa palabra sus también tiene una connotación positiva. O sea, tiene dos definiciones. Está la que es el caballo, el cerdo, bueno, ese fue en latín, pero el caballo, el que brinca, la bestia, pero también tiene una connotación positiva, que es estar brillante. Esa palabra, enfóquese en la palabra sus. También quiere decir estar brillante o alegre o alegrar, alegría, regocijar o gozar. Si venimos a hablar de palabras de que esta palabra signifique algo negativo, ¿por qué no le damos la connotación positiva? ¿Por qué en vez de decir que Jesús le está diciendo cerdo, caballo, por qué no decimos que estamos invocando al nombre del ser brillante? Del ser que da alegría, el que da regocijo, el que pone un gozo inefable en nosotros. ¿Va viendo? Hay cómo refutar estas cosas. Hay maldad en esa definición que ellos le dieron, hay maldad. Maldad inmensa. Porque tienen la mente cauterizada, entenebrecida. En ellos no hay espacio para la verdad, porque han sido cegados por el Dios de este siglo para que la luz del evangelio no resplandezca a ellos. Como así él se viste como ángel de luz, pues sus ministros también se visten como ángel de luz. Y este individuo que estábamos escuchando al principio, no solamente en México, pero en Latinoamérica, ese individuo es muy seguido y tiene varias congregaciones, muy respetado. Pero para que usted vea cómo está la gente, como predicaba ayer el pastor Elías, la gente está confundida, está aturdida. Y esto solamente cuando está en una doctrina mala, la gente presta a seguir mucha gente, ¿entiendes? No nos encontramos en Ecuador Jesús sí, compramos algo de beber y caía en Luzbet. En Luzbet. Lisbeth, yo creo que es Lisbeth, sí. Ya. Y hay otra japonesa que dice que es la madre de Dios. Entonces, y le siguen millones de gente, millones de personas, que eso es más que un presidente del país. Correcto. Ahí vemos literalmente cuán fácil la gente puede caer en un engaño. Porque es importante coger este tipo de clases, conocer esto. ¿Ves? Como nosotros cuando hablamos, ¿verdad? Al principio, ¿de dónde vino la Biblia? Le decimos a la gente, la palabra de Dios es la Biblia, hermanos, hay que seguirla. Pero ¿de dónde vino? ¿Cómo surgió? ¿Cómo llegó a mis manos a ser lo que es hoy? ¿Ah? Claro, ¿por qué tantas traducciones? ¿A qué se debió? Mire, como estábamos viendo con el alfabeto griego en las gráficas anteriores, cómo se utilizó para describir la divinidad de Cristo. Alfa, omega, principio, fin, el último, el primero y el último. Se utilizó el alfabeto griego. Pero las personas que no conocen estas cosas,
pues vamos a lo mismo, son fácilmente removidas. Por eso yo le insto, hermano, vean las clases, repásenlas. Repásenla, porque está bien, sí, yo estuve ahí, amén, estuvimos aquí, pero mire, esto hay que darle, hay que hacer el ejercicio, porque esto no es un asunto, el estudio es un asunto de vida, una vida entera, porque hay cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo poco a poco, día a día, creciendo en el conocimiento de la palabra. Llegar al pleno conocimiento de la verdad. He dicho en varias ocasiones, a veces nosotros nos aferramos, la Biblia lo dice. Sí, la Biblia dice muchas cosas, pero tiene un contexto. Hay gente que no le gusta, hermano, que se va tú a tú. Pero cuando tú le hablas de contexto, te pelea. No, que no, es aquí. Está bien, hermano. Mire, yo sé, yo repito mucho las cosas, pero la Biblia no está compuesta por un solo versículo. No está compuesta por un solo capítulo, ni por un solo libro. ¿Está viendo? Entonces, tenemos que entrar en ese ejercicio constantemente. Dígame algo, que está muy calladito. ¿Tú ibas a decir algo ahorita? Es pretty cool, porque aún mismo leyendo lo negativo que ellos están diciendo que es negativo, de saltar, de brincar al propio negocio. Hoy en día, tú sabes que por lo menos poniendo a los jóvenes de ejemplo, que they always talk their language, y usan cosas así como que, por ejemplo, que dice saltar, brincar, propio de gozo, es verdad. So, he's excited, es una cosa de excited. El caballo, ¿por qué conocemos el caballo? No lo conocemos por brincar, el caballo se reconoce por su fuerza. Muchas veces. Si uno mismo tiene una mente no a la negativa, ¿verdad? Correcto. Uno lo puede ver a lo positivo, que ellos lo están usando de otra forma, pero uno que, ¿verdad? Uno tiene otro pensar, lo puede ver. Todas esas cosas que dicen ahí no. Mira, dice volver, dice Jesús viene, él va a volver, ¿verdad? Exactamente. Ellos lo están viendo de una forma, pero el que se educa y aprende, ¿verdad? Lo puede ver de otra forma. Claro, porque ahí es donde entramos, ¿verdad? En cuando tú lo miras, no del micro, no de solamente un way, sino que amplías el panorama. Y le ves las diferentes connotaciones, como ella decía, pero hablando del mismo personaje. ¿Por qué tenemos que utilizar la connotación negativa? Cuando sabemos ya por la experiencia y por la escritura que Dios, Jesús, Jehová, el Dios creador de los cielos y la tierra, lo que nos da es paz, nos brinda la salvación. ¿Está viendo? Entonces, ¿por qué utilizar las connotaciones negativas? Yo solamente tengo una respuesta. El enemigo detrás de eso. La manipulación. Como un ejemplo, la palabra, la primera, la Jova. Uno no puede ver también por una buena, porque como quiera, él va a venir y va a destruir. También los juicios de Dios van a caer. Habla del Dios destructor. También. ¿Entiendes? Pero la connotación que ellos les dan es que no, tú tienes que ir al original. Los que están detrás de esto son los que no creen en Jesús como el Mesías, ¿verdad? Ellos creen porque ellos dicen haber aceptado a Jesucristo. El asunto está en que ellos mezclan a ese Jesucristo con la Torá. Y al tú creer en ese Jesucristo que ellos creen, pero no te vuelves a la Torá, no has creído en el Mesías. Pero entonces ellos están creyendo en el Jesús que todavía va a venir, que no ha venido. Porque él ¿verdad? Tú dices los judíos. Ajá, no bueno, no, él no es que el problema es que él no es judío. Por eso, él de creencia. Él es mexicano. Por eso, pero de creencia judía. Él cree en el judaísmo. Él se inclina a lo que se llaman los mesiánicos. ¿Por qué no se va para Israel allá? Pero es que como que él no es de ahí. No, por eso te digo, mira, si este individuo se va con un erudito judío verdaderamente, se lo echa al bolsillo. Por eso es que yo digo que es manipulación, tú sabes, porque él está tratando de
estorbarnos de acá. Claro, claro. Porque si es así, ¿verdad? Y para ti eso es tan importante que se ha entendido, porque tú no vas a ir a hablar lo tuyo. ¿Tú me entiendes? Es como la misma manipulación del mismo enemigo, es como las escuelas. ¿A quién están cogiendo? A los niños, a los más inocentes, para dañarle la mente, a preguntarle qué tú quieres ser, hembra, qué tú eres, hembra o varón. Todo lo que está pasando en estos tiempos, yo digo que se está usando para manipulación, claro, para culpar a la gente. Correcto. Miren, cuando yo me empecé a meter en este asunto, yo dije, bueno, yo tengo que hacer la tarea, porque yo no puedo nada más, ¿verdad?, escucharlos, o me di la tarea, y por eso le digo que yo no me inventé esto. Cuando estuve preparando este asunto, yo me comuniqué con una persona que vive en Israel, hablé con ella, maestra de hebreo como tal, no yo, que apenas, imagínense, manejo el español, con una persona de una universidad en Israel. Yo le hice una pregunta. El nombre de Jesús, o concerniente a esto, el nombre de Jesús y el nombre de Jehová, si yo lo pronuncio en mi idioma, ¿qué pasa? ¿Qué hago al pronunciarlo en mi idioma? Si no lo pronuncio del hebreo, ¿cómo es? Si no lo pronuncio en su lengua original, ¿en qué me afecta? ¿Qué me tiene que decir usted? En pocas palabras me dijo, ningún nombre de los, tanto de Dios, de Jesús, de los profetas, nunca se relacionó con el paganismo. No me lo está diciendo otro hermano Salazar. Yo le pregunté a una persona que domina el idioma, que pertenece a una de las universidades más reconocidas en Israel. Por eso yo le dije, yo me documenté. No es hablar a lo loco. Y me gustaría buscar el correo electrónico para enseñárselo. Ningún nombre de los nombres bíblicos, de los personajes bíblicos, nunca se mezcló con el paganismo. O sea, nunca tenía una connotación del pagano, no importa el idioma que tú lo hables. Yo dije, bueno, pues, asunto arreglado. Entonces, si este individuo se va con un erudito verdadero del judaísmo, no va. Lo único que caen en este enredo son el tipo de personas que creen en las creencias de él. Y que no saben de qué no se buscan. Ajá, que no se buscan. Por eso es que le digo, hay que buscar el fondo de las cosas. No dominamos, no somos expertos en hebreo, no somos expertos en griego, apenas dominamos el español, pero poder ver, aunque sea esto, poder pasarle por encimita, para entonces cuando los escuchemos digamos, ya yo sé por dónde tú vienes. Vente, vamos a sentarnos, vamos a hablar un poquito. ¿Está viendo? Sácame libre. El Señor no tenga paciencia para eso, porque yo soy una, te puedo preguntar a mi esposo, que yo escucho disparar, yo no quiero escuchar eso. Yo no sirvo para eso. Para estar escuchando esas cosas como que I don't like it, no sé cómo que me lo parece. Es bien importante, ¿verdad? Porque la semana pasada que estuvimos una visita en un hogar, toda esta clase que usted dio el lunes me venía a memoria, porque verdaderamente es bien importante uno no estar escuchando a todo el mundo, ni estar metiéndose en cosas muchas veces que si uno no entiende es mejor echarlo para el ladito y buscar ayuda en algo que uno tenga duda, o simplemente parar ahí y no meterse tan para allá, porque esto puede traer otras consecuencias y uno puede caer en un error gravísimo. Entonces ese ejemplo muchos de los hermanos aquí lo pudimos ver ese día de la visita, que verdaderamente es triste ver una persona que quizás estaba en el camino y por estar metiéndose en ciertas doctrinas que no se tienen que meter, es bien triste ver la condición espiritual. Es demasiado, o sea, nosotros a veces pensamos que, mire, esto es un asunto espiritual, hermano. Esto es un asunto espiritual. Si nosotros pensamos que al momento, mire, ahora mismo nosotros estamos estudiando
Y en el ámbito espiritual hay una guerra. Hay una guerra campal. Al momento que usted se inmiscuye en el estudio de la palabra, en los aires se desata una batalla. Los espíritus están rondeándole para confundirlo. ¿Por qué usted cree que salen gente de la verdad y se van tras la mentira? Espíritus engañadores que comienzan a creer lo que no debemos creer. Profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Se hicieron necios. La gente no entiende que el momento que usted abre la escritura no es solamente que te dé el sueño, es una batalla campal entre el bien y el mal, los espíritus engañadores y los ángeles de Dios y el Espíritu Santo por encima de todo, peleando ahí para que usted y yo no caigamos en un error. Por eso yo le digo a la gente, no podemos apreciar, no está mi Biblia, la Biblia no la podemos apreciar con una mente natural. Yo no puedo venir a este libro con una mente humana. Esto es espiritual, esto es espíritu y es vida. Esa persona, quien quiera que sea, no se percató que al momento que comenzó a navegar esas otras aguas, habían otros tiburones que estaban ahí buscando para devorarlo. Comenzamos a meternos en otro terreno cuando a veces no dominamos ni siquiera lo nuestro. Si usted quiere aprender el asunto de otras doctrinas, domine lo suyo primero. Eso lo aprendí yo de uno de los con los maestros que estoy cogiendo clases. ¿Tú quieres dominar lo tuyo? ¿Tú quieres dominar lo otro? Aprende lo tuyo primero. Me voló la mente. ¿Cómo yo voy a meterme allá a lo profundo cuando en la orilla todavía yo no me he mojado los pies? ¿Por qué caen en ese error? Por eso mismo, una batalla espiritual. No hay que escuchando estos espíritus engañosos, caemos en las trampas de ellos. Y creemos religiosos en cuestión de que queremos aprender más y lo que estamos enredándonos más. Sin darnos cuenta que es el problema. Entonces, ahora mismo yo tenía una pareja mucho tiempo, lo bauticé, lo doctriné, y empezó a ver en YouTube así mismo. Y me imagino que por ahí empezó. Ese maestro. Y quedó bueno, trastornado, confundido. Estuve aquí. ¿No te acuerdas cuando estuve aquí con el pastor de Calderón 4 horas tratando de sacarlo del rol? Porque ellos se metan eso ahí, lo van a creer y eso quien lo tiene que sacar es Dios ahí. Sí. Que estuvo 4 horas con ellos. Ellos se vistieron como judíos. La esposa empezó a coger el velo, vestirse como los judíos. Él, ¿entiendes? Tú sabes, un judío, ¿me entiendes? A practicar el judaísmo. Pero yo está en un error, papá, porque tú no dominas la palabra y tú estás yendo por usando espíritu engañado. Claro. Ahí vamos a lo que dijo Pablo nuevamente. Y no solamente él, porque por eso es que está esas redes sociales ahora. ¿Entiendes? Lo que tú quieras ver, todo se parece bonito, pero no todo es edificativo. No todo nos conviene. Todo es lícito, pero no nos conviene. Ya, exactamente. Y caemos en el error. Ya, exacto. Caemos en el error y wow, aprendí algo, que si esto lo otro. Entonces tú creyendo que estás bien, estás mal. Como dicen los proverbios. Al hombre parece que su camino es correcto, pero su final es camino de muerte. Exacto. O sea, hay que, sí, no, porque es que, mire, el problema es que, ¿verdad? Vamos a lo mismo que dijo Pablo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hay otra porción de la escritura que dice que, ¿saben? No entendiendo los asuntos de la ley y más o menos dice así, no comprenden ni lo que dicen ni lo que afirman. ¿Sabe? A veces queremos dominar ciertas áreas cuando a veces lo básico no lo comprendemos. Y ahí el enemigo es sutil. Yo siempre he dicho, las dudas son espacios vacíos en la mente. Y esos espacios vacíos hay que llenarlo. Eso va por ahí, papá. ¿Me entiendes? Son espacios vacíos. ¿Me entiendes?
Pero ¿cómo yo lleno esos? Mire, las herramientas están ahí. No se vaya preguntándole al doctor fulano. Venga a lo que Dios le ha puesto al frente. Tú lo ves con la barba y con la placa, ya tú sabes, tú judío, tú tienes que saber. Hay que tener cuidado, hermano. El problema es, hermano, maestro, que también, y esto yo lo digo por la experiencia propia, a veces se dice, oh, no, porque yo me meto con Dios, yo esto, y el que me habla es el Espíritu, pero uno a veces tiene que saber que vos, como una vez predicó el pastor y predicaron el otro día, que vos es que está hablando, y también eso otro peligro, porque hay gente, todo el mundo habla de que con su base bíblica, no que es por la palabra que te estoy hablando, pero en realidad cuando uno lo lee o trata de analizarlo, uno entiende otra cosa que es muy diferente a lo que se dice ser. Entonces uno también tiene que tener cuidado cuando dicen, oh, yo me metí con Dios y fue el Espíritu que me lo dio. Es difícil a veces discernir estas cosas. Para mí eso es una línea fina, te doy la parte, no pierda la línea de pensamiento. Es una línea fina porque si el Espíritu Santo, lo cual lo creo 100%, como dice la Escritura, que Él nos enseña todas las cosas, pero aún cuando yo leo ese versículo que acaba de citar, tiene un contexto. Esto no es nada más decirlo, el Espíritu me enseña todo, pues Él me revela, Él me reveló. Como ella decía, a mí me lo dio el Espíritu, olvídate de lo demás. Esto tiene un contexto. Pues yo sé que a la gente no le gusta hablar de contexto porque el contexto te tranca ahí. Contexto, quédateme ahí, no te me vayas de ahí. Eso es lo que le choca a la gente. ¿Está viendo? Eso es lo que le choca a la gente. Que cuando le metes el contexto te dicen, no, pero es que el versículo, pero no me saques el versículo. Vamos a mirar el contexto general de lo que estamos hablando. Entonces, si es eso, ¿por qué entonces, para qué los maestros, para qué los pastores? Soltemos esto en banda. Comamos y bebamos, ya. Se cancelaron los discipulados y las escuelas bíblicas porque el Espíritu es el que revela. Y ha tomado más porcentaje, ha dejado más fuerza que Dios me reveló que lo que dice las Escrituras. ¿Entiendes? O sea, yo me metí con Dios, la gente que se mete con Dios. Yo lo he visto 7 días, 14 días y el otro día estaba apartado. Ya. ¿Cómo es posible? Si está metido con Dios. ¿Con qué Dios se mete? ¿Entiendes? Tú sabes, uno tiene que tener mucho cuidado. Yo entiendo. Tener el discernimiento, ¿verdad, Chevi? Exacto. Chevi, dale por ahí, no te quiero coger la parte. No, es que para ser justo, una de las cosas que la cual tenemos que también entender de personas así, por las raíces hebreas, es porque, para mí, como siempre he dicho, el pensamiento de ellos es que mientras más me acerco a lo original, pues más espiritual soy. Ellos quieren llevar su cultura todo a los israelitas para sentirse más espiritual. Y ahí entran en lo que es la porque como es el original, ahí pues se van apegando a eso porque se sienten más espiritual. Y tú que conoces que aborrece lo que te creen ser judíos, no lo son. Ahí le dio. Mire, Pablo le decía a los Gálatas, que yo hablé esto la semana pasada, ya estamos terminando, pero yo hablé esto la semana pasada, lo que Pablo estaba combatiendo cuando usted lee la carta de los Gálatas, léase, mire, con calma. El libro de los Gálatas, lo que Pablo estaba rebatiendo era asuntos de la ley, del judaísmo. Cuando Pablo le dice, ¿quién los removió a ustedes? ¿Quién los hizo volver atrás? No estaba hablando de volver atrás a la vida pasada, de la vida pecaminosa. Estaba hablando de volver atrás a los rudimentos de la ley. Cuando Pablo trata en el capítulo 5 de las obras de la carne, Pablo no estaba hablando de lo que era la vida pasada. Lo que Pablo estaba diciendo era que aquel que está en la ley, como la ley no te liberta, te hace que las obras de la carne salgan porque no has sido libertado
por Jesucristo, que es por el pacto de la gracia. Por eso es que él dice, el que anda por el Espíritu, que viva por el Espíritu, porque el que está por el Espíritu no hay ley que lo condene. ¿Ven? La Torá. Eso era lo que Pablo estaba peleando ahí. Por eso le digo, cuando vamos al contexto de lo que es ese libro como tal, Pablo tenía una batalla contra este mismo tipo de personas, porque esto no es de ahora. Esto viene desde allá. Hechos capítulo 15, Hechos capítulo 13, 14 y 15. Estaba ahí, eso era lo que se estaba peleando. Y en Gálatas no es la excepción. Sí, nosotros lo utilizamos, no estoy diciendo que es mal para referirlo a la vida pasada. Amén, eso es tremendo. Porque entendemos que no podemos vivir bajo los rudimentos de la ley según la vida pasada, las obras de la carne. Amén. Pero es importante conocer a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Incluso por eso fue que reprendió a Pedro, porque Pedro estaba volviendo como un judío que guardaba la ley, lo que sea, cuando estaba con ellos. Pero cuando estaba con los gentiles, quería compartir y hacer las cosas como si fueran gentiles. Lo que ahí fue que Pablo chocó con Pedro. Correcto. Por eso mismo, batallando. Con eso mismo. Eso es lo que es la carta de Gálatas. ¿Qué le dijo? El que vuelve, lo voy a parafrasear, el que vuelve a los rudimentos de la ley, de la gracia, habéis caído. ¿Ves cómo ahí están los dos términos, la ley y la gracia? El que vuelve a la ley, pues de la gracia ha caído porque tú quieres vivir conforme a la ley del Antiguo Testamento. ¿Estás viendo? Eso era lo que Pablo estaba tratando ahí. ¿Ves? Está bien, lo utilizamos en nuestras... Amén. Yo mismo lo hago y lo seguiré haciendo. Porque le estamos sacando lo que podemos aplicar a nuestra vida cotidiana. ¿Está viendo? Exacto, sacarle la enseñanza para nuestra aplicación diaria. Pero por eso le digo, conocer el contexto es importante. Todas las cartas por ejemplo, cuando se dice ese texto, el Espíritu es el que me enseña todo. ¿Por qué se dijo? ¿Qué era lo que estaba pasando? Pues el mismo libro te lo dice. Que estaba hablando de falsos maestros, falsas enseñanzas. Pues ¿sabes qué? No tienes necesidad de quien te enseñe. ¿Pero quién? Los falsos maestros. Porque el Espíritu os enseña todas las cosas, como pasaba con ustedes, que cuando escuchaban algo incorrecto, el Espíritu les decía, no, eso es incorrecto. Eso no es mío. ¿Está viendo? Ahí aplica ese texto bíblico. Pero no de que yo me meto con Dios y Él me reveló y aquí se acabó, pom, pom. No. Ajá, exacto. Entran en ese error también. No, yo no puedo escuchar. No, a mí nadie me enseña. A mí me enseña el Espíritu. Pues si es así, entonces hay un grave problema con los ministerios pastorales, con los maestros y con cada persona que enseña. Así que eso es todo por hoy. ¿Alguna? Cuando estaba empezando a congregarme aquí, yo me hacía la mesa y ellos son